Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en un día precioso con un sol increíble. Se nota que es abril, me encanta este mes porque se ve todo súper bonito. Y como estoy con esa energía positiva y siguiendo un poco el hilo conductor del vídeo anterior, vamos a cambiar mi habitación y me vais a acompañar. Pero lo primero es recoger lo que dejé pendiente anoche. Ya me habéis visto que estaba colocando 4 cositas. Me estoy preparando mi té y estoy dándole vueltas a cómo quiero enfocar mi habitación. No la voy a pintar y no voy a cambiar textiles. Y pintar pues la pintaré más de cara al verano. Ahora lo que quiero darle es otro aire. Es algo que llevo mucho tiempo pensando y tenía muchas ganas de hacerlo, pero ¿sabes aquello de que tengo que sacar esto? ¿Dónde lo voy a poner? Y era eso lo que a veces me abruma un poco. Eso es algo pues que compartimos todas, ¿no? Cuando vamos a hacer un cambio o vamos a quitar esto de aquí, ay, lo tengo que guardar, uy, y quiero coger aquello de allí, y si lo pongo aquí, luego qué voy a poner allí. Eh, a veces sobrepensamos las cosas demasiado y eso es lo que nos frena, o al menos a mí me sucede eso. Y a veces es bueno no pensar tanto y ser un poquito más impulsivas. Y yo hoy no tenía pensado grabar esto, pero aquí sentada he dicho, no me voy a esperar y me lanzo a ello. Y los domingos hago una rutina así muy light. Sí que es verdad que me preparo cosas para entre semana, pues para ir más rápida. Nada, son pequeños detalles, el cambio de sábanas, cositas así, muy ligeras, pero sí que es verdad que te agilizan mucho la semana. Pero hoy yo me he liado la manta a la cabeza y he dicho, hoy cambio la decoración. No sé si es que el clima es más cálido, los colores pues son como más luminosos y creo que es esa sensación de renovación pues que hacen de este mes ideal pues para refrescar la casa y no hace falta gastar dinero para ello. Y la idea que tengo en la cabeza es de darle pues ese aire así primaveral a mi habitación, ¿no? Que se vea como con más vida y más cálida, más acogedora, más fresca, no sé, que se note en la estación que estamos. Si he de ser sincera, hay muchas cosas que voy a retirar que no sé dónde las voy a ubicar. Pero bueno, que eso será otro día y otro momento. Y ahora vamos a hablar del cambio que voy a hacer. Os comenté en el otro vídeo que tengo bueno, son una especie de cuadros, pero no son cuadros, que son de puertas de un armario muy antiguo, precioso, que los tengo en un comedor. Pero me apetecía darle un poco de color a la pared y pensé en las coronas de mimosa y hice la prueba. Me está diciendo aquí que estoy haciendo la prueba y me encantó. Creo que le dio un toque así muy luminoso y precioso, y cuando la pinte del color que quiero pintarla va a quedar increíble. El único inconveniente es que la mimosa, lo que es lo verde, va soltando. Ya me habéis visto que he sacudido así la mano como diciendo, madre mía, el trabajo que me va a dar esto. Pero bueno, eh, a veces hay que sacrificar algunas cosas pues para disfrutar de otras.
Y como me ha gustado tanto, ese pequeño inconveniente lo voy, ¿cómo se diría?, a cubrir un tupido velo. Cuando hice las coronas de mimosa, hay una que lleva lavanda, pues esa ya tenía pensado de ponerla aquí, en esta pared. Y iba a poner los cuadros que tengo del armario antiguo, que ahora lo veréis, os lo voy a enseñar, y poner la corona en medio. Lo probé, pero quedaba muy bonito, ¿vale? Soy sincera, pero no me apetecía hacer agujeros porque no sé cuánto tiempo me va a durar la corona de mimosas y luego voy a tener ese agujero allí y luego tapar, bueno, que no me apetecía. Y lo probé así con las dos y luego puse estos cuadros apoyados en la estantería, me encanta ese tipo de jarrón que tiene el cuadro, que es así tipo, me parece que se llama algo imperial, no me acuerdo. ¿Jarrón imperial? Ay, no me acuerdo. Sé que es algo así. Y me encanta. Copa imperial. He parado la grabación porque digo, me tengo que acordar. Copa imperial, me encanta, lo encuentro divino para un jardín, creo que es lo más. Me tengo que hacer con uno, pero bueno, vamos a dejar eso ahí y aquí tenéis las puertas, bueno, el trozo de puerta del armario. Tengo dos, tenía tres, pero es aquello que cuando haces cambios, a ver, os explico, donde tenía el despacho, ahí tenía los sillones de bambú. Y hice un cambio y lo pusimos allí, estaban en el comedor y los puse luego en mi cabecero. Es aquello que vas moviendo las cosas de sitio, que no lo guardas en el momento y luego haces limpieza y se ve que tiré pues uno. Y ahora lo que iré pues trayendo aquí a esta habitación, ya me habéis visto, había quitado los trapos, pero me gusta, me encanta poner trapos encima de los muebles, estoy enamoradísima. Es algo que de verdad que le da un toque súper bonito y acogedor. Y entonces estoy trayendo así cosas como antiguas, así para darle como un aire campestre. Estos son lámparas de aceite, hay una que es antigua, la otra no, la dorada es la que es muy antigua. Y luego pues cositas así, jarroncitos antiguos que tengo, con un poquito de color. Había pensado en quitar las macetas que tienen el toque rojo, pero me gusta muchísimo una estancia con algo en color rojo. Se me va a la vista y no sé, creo que le da un toque muy chulo. Y luego, por supuesto, pues voy a poner algún jarroncito así pequeño de cerámica que pondré pues un poquito de flores. Ahora no tenía flores, no quería bajar al huerto, soy sincera. Y lo que he hecho pues es coger alguna plantita así en verde, esparraguera creo que se llama, no estoy muy segura, corregirme si me equivoco, porque me gusta que en una habitación pues haya ese toque verde, creo que le da frescura y no sé, me gusta traer un poco de naturaleza dentro de casa. Y ahí me estoy guardando una placa que me hizo mi hermana en una impresora 3D de Mediterranean Cottage, pero desentonaba mucho el color, que me gusta el color, pero creo que no le quedaba bien aquí. Y la pondré en algún sitio porque la encuentro monísima. Y aquí en lo que es el cabecero me falta altura, no me digáis que, no sé, visualmente compensar. Y entonces me he acordado de que tenía una figura que llevaba un disco de madera abajo. ¿Qué he hecho yo? Pues quitarlo. Muy rehecha, era el diámetro muy grande para la estantería, no cabía.
y lo que he hecho pues es quitárselo. Otra vez que quiera ponerlo, pues lo pegaré con pegamento y ya está. Pero creo que la figura ahí le quedaba muy chula y le daba ese aire romántico que quiero darle a la habitación. Os he cortado muchas partes, pensad que yo he hecho muchísimas pruebas, lo que pasa que para que el vídeo no se hiciera muy pesado, y sí que es verdad que a lo mejor me dejaba yo llevar por por mi estado de trance mientras iba cambiando cosas y me olvidaba de que estaba grabando. Y digo, madre mía, qué vídeo más largo. Y entonces estoy recortando. Pero bueno, os explico. En la mesita donde están las hortensias secas, ahí duermo yo. Y me he puesto las hortensias porque la encuentro súper mono y me recuerda como algo antiguo, algo muy vintage. Y me apetecía. Digo, pues ese para mi lado. Y en el lado de mi marido he puesto una bombonera antigua que tengo que utilizo de costurero. No sé, son cositas así que con ese rollo vintage que le dan pues ese aire, ¿no? A casa antigua, a cabaña, vamos. Al título del blog, Mediterranean Cottage. Me quedará pendiente el armario que tengo detrás, a los pies de la cama, que es donde tengo guardado pues las sábanas, colchas y demás. Quiero cambiar las cajitas que hay arriba. No lo he hecho porque no sé dónde voy a poner esas cajas. Y también quiero poner algo más de planta en mi habitación, más verde. Y me he traído la que tenía en el despacho, que la he puesto en la estantería, en el lado donde yo duermo, y a mi marido le he puesto un potos que tenía, tengo dos en el vestidor, pues he puesto uno allí, porque las lenguas de suegra las voy a plantar en el jardín. Y entonces, bueno, que quiero hacer también algún cambio de plantas en las habitaciones. Y lo sé, me vais a decir rayas con estampado, pero es que a mí me encantan los mix. Un mix es pues combinar rayas con estampados, con dibujos asimétricos, con bordados, con texturas. Bueno, que a mí es todo eso pues me encanta. Y se nota. Habrá gente que no le guste, pero a mí me fascina. Lo encuentro súper cute. Y aquí tenéis la planta que os comentaba que tenía en el despacho, la encuentro divina. Es un regalo de una hermana mía y me encanta las tonalidades de verde que tiene. La encuentro súper fina y me apetecía mucho ponerla en mi lado de la cama, en la habitación. Ya os he dicho que quiero poner más verde en la habitación. Y este es el armario que os comentaba. ¿Veis? Las cajas son divinas, son de Francia. Las encuentro súper bonitas. Tienen ese aire así vintage. Que las quiero cambiar de sitio, pero que las quiero poner en algún sitio pues que se vean porque me gustan muchísimo. Y darle otro aire a lo que es la parte de encima del armario. No sé qué voy a poner, os soy sincera, pero bueno, algo se me ocurrirá. Y aquí pues dándole el último toque, porque
tengo que ir a preparar pasteles. Mi hijo tiene un cumpleaños y quiere preparar unos pasteles para llevar. Le gusta la repostería a los dos. La verdad es que tengo suerte. Yo supongo que de verme pues les apetece. Aquí les estoy explicando a mi marido lo que he hecho, lo mucho que me gusta y le estoy diciendo dónde va a tener que colgar los cuadros que he quitado. Bueno, que estamos ahí debatiendo. Y lo que decía de los pasteles, si puedo al final del vídeo, que ya no queda mucho para que acabe, os dejaré algunas imágenes de cómo han quedado los pasteles. De verdad, una auténtica preciosidad. Y como siempre, pues me voy a despedir de vosotras. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo.